El tema es: el infierno es real. No tengo otro tema para ponerle. Lo que yo le quiero decir, que el infierno es real. ¿Sabes? Aún dentro del pueblo del Señor, aún estamos pensando que si es o no es. No solo por la palabra, porque la palabra lo declara también. Pero en esta noche yo te puedo decir a ciencia cierta que el infierno es real. Y que existe un lugar de tormento, no hecho para el pueblo del Señor, sino hecho, que el Señor lo reprenda en esta hora, para el diablo y sus ángeles. Pero lastimosamente la humanidad se está perdiendo y está yendo a parar a ese lugar de tormento. Quizás usted dirá, pero ¿cómo que están yendo a parar allá? Pero la palabra dice que fue hecho para el diablo, que el Señor lo reprenda, y sus demonios, sus ángeles. ¿Y por qué la humanidad iría a parar allá? ¿Sabes por qué? Por la simple y sencilla razón que no quieren reconocer a Jesús como su Salvador, como su libertador y como su sanador. El que cree en mí, que me envió, dice la palabra del Señor, y me recibe, será salvo. Pero el que me rechaza ya es condenado. La palabra es real y verdadera. Pero yo me voy a enfocar un poquito en la palabra. Yo sé que usted sabe esta palabra y solo estoy dando un recordatorio. Habla de un hombre rico y de un mendigo también. Ambos murieron, pero uno fue consolado y otro llevado a ese lugar de tormento. Pero ¿sabes qué es lo que más impacta esta palabra? Que dice que el rico fue y cayó a ese lugar automáticamente. Y dice que cuando él se vio atormentado en esas llamas, también vio al padre Abraham consolando a Lázaro el mendigo. ¿Y sabe qué deseó ese hombre? Que tan solo mojara la punta de su dedo para que lo llevara y se lo pusiera en la lengua, allá donde ese hombre estaba siendo atormentado. Pero mira el 26 lo que dice. Mira lo que le dice. Además de todo esto, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. ¿Sabes cuál es la cima que divide el lugar de tormento con el lugar que Dios tiene para su pueblo? La cima del pecado hace la separación. La cima de los pecados que el pueblo o que una persona aquí en la tierra hace. Todo lo que es pecado contra el nombre de Jehová, todo eso es una separación en el mundo espiritual. Nuestra alma del Señor. Pero Él le dice, envíalo. No le dice. Aunque Él quiera pasar allá, no puede. Y aunque tú quizás quieras pasar aquí, tampoco se puede. Hermano, el que cayó a ese lugar de tormento, ya no hay salida, ya no hay escapatoria. Ahora está la salida, está la puerta, está el camino que se llama Jesús de Nazaret. Santo es el nombre del Señor. Alabado es el nombre de Jehová. Pero cuando el soplo de vida se acaba, ya no hay más que hacer. El juicio ya fue decretado para esa alma y pasará en una eternidad siendo atormentada o en una eternidad descansando allá en el lugar que el Señor tiene preparado para su pueblo, la Nueva Jerusalén. Amén. Pero yo quiero llevarte rápidamente Marcos 9. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Marcos capítulo 9 y su versículo 43 y 44. Marcos capítulo 9 versículo 43 y 44. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Estás entendiendo esa palabra? Hermano, ¿verdad que cuando los que trabajan en cocina y pegan la piel en el, ¿cómo le llama? Oven,
la plancha o el horno, ¿qué pasa? ¿Verdad que arde? ¿Verdad que duele? Y corremos a buscar tomate, qué sé yo, a ponerlo porque esa piel se cae. Ahora imagínate cuántos grados más es ese lugar de tormento. Y lastimosamente no puedes correr para quitarte el fuego. Ya no puedes. Donde el fuego no se apaga, donde el gusano no muere, porque no se quema. Un tormento hasta la eternidad. Imagínate eso. Segunda de Pedro 2:4. Gloria al Señor. Quiero darte esta cita bíblica porque no quiero que piensen que yo te voy a hablar mentira. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 y su versículo 4. Gloria al Señor. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay un lugar de tormento. Imagínate que después de ese lugar de tormento va a haber un juicio, donde esas almas van a ser sacadas y van a ser echadas al lago de fuego, que también van a arder por la eternidad. Hermano, déjame decirte que para esas almas ya no hay misericordia. La misericordia de Dios es ahora. La misericordia de Dios es todavía sobre la faz de la tierra, porque aún no levanta su pueblo. El Espíritu Santo aún está intercediendo por nosotros con el Padre. Pero cuando el Espíritu Santo se ha levantado con el pueblo del Señor, ¿sabes qué? Ya no va a haber nada que hacer. ¿Vas a querer tu salvación? El que se quede, porque por fe yo me voy, yo no sé usted. Santo es el nombre del Señor. Te vas a ganar tu salvación pedazo por pedazo de tu carne. Y no vas a blasfemar el nombre de Dios, porque si lo blasfemas, ya fuiste condenado también. Así va a ser la salvación después que el Señor haya levantado a su pueblo redimido con su sangre. Pero te voy a llevar a la palabra del Señor, Mateo 10:28. Santo es el nombre del Señor. Evangelio de Mateo, su capítulo 10 y su versículo 28. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Estás entendiendo lo detallado que habla la palabra del Señor? Que hay un infierno. Y ¿sabes qué, hermanito? Muchos allá afuera, y aún a veces dentro del pueblo del Señor, están diciendo: el infierno es mi casa, el infierno es aquí en la tierra, uno no se va de esta tierra sin que uno pague lo que debe, figurándose en el comportamiento de su vida. Y déjame decirte que aparte de eso, también hay un lugar de tormento para nuestra alma. Pero como leímos al principio, la cita bíblica es que el infierno no es para el pueblo del Señor. El infierno no es para el pueblo que el Señor ha redimido con su sangre. Santo es el nombre del Señor. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 14 y su versículo 2. Evangelio de San Juan, su capítulo 14 y su versículo 2. Ahora yo te voy a dar una cita bíblica, porque esta palabra es viva y son promesas del Señor. Amén. Porque pensamientos de bien tengo para contigo, dice el Señor, y no pensamientos de mal. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 14 y su versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Gloria a Dios. ¿Estás entendiendo las promesas del Señor? ¿Por qué el infierno no es un lugar para el pueblo del Señor? Porque el Señor claramente lo dice en su palabra, que Él se fue a preparar morada para su pueblo, para donde Él está. El pueblo que un día
Elías se está acercando, va a ser levantado y va a ir a morar con él. ¿Cuánto lo cree? Santo es el nombre del Señor. ¿Estamos trabajando para esa morada? ¿Estamos realmente caminando hacia esa morada? ¿Realmente estamos de verdad siguiendo al blanco perfecto para ir a esa morada? Si no lo estamos haciendo, aún hay tiempo. El que es santo, santifíquese más. El que está bien parado de pie, siga de pie y procure no caer. Pero el que no está en ninguna de esas condiciones, aún hay tiempo para levantarse. Aún hay tiempo para pararse. Santo es el nombre del Señor. Ahora yo te voy a contar una experiencia personal que tuve con el Señor. En el mes de mayo del 2021, yo conocí al Señor buscando, orando, de muchas formas, pero no lo había conocido de esta forma. Pasó en mi vida personal que 3 días seguidos escuchaba la voz del Espíritu Santo que me decía: sierva, levántate porque es hora de clamar. Créame que yo no entendía. Lo único que yo podía entender, que habían problemas en el mundo espiritual y que yo debía de levantarme a clamar. Pasábamos orando 3, 4 horas durante la noche y amanecíamos en la madrugada. El último día, que fue un lunes por la madrugada, el Señor vuelve a levantarme con mi esposo y otros hermanos por acá y seguíamos orando. Cuando de repente mi cuerpo se estaba debilitando tanto y el Señor me dice: ahora yo voy a hacer algo contigo. Voy a sacar tu alma de tu cuerpo. Hermano, cuando el Señor me dice eso, yo dije: yo me voy a morir. Yo me voy a morir. Y solo había un pensamiento que me hacía sentir: realmente estoy preparada para yo irme ya. Mi esposo se asustó mucho. Pero el Señor me dice: yo te voy a sacar, pero no tengas miedo porque vas a regresar. A tal hora del día tú vas a regresar. Eso pasó a las 2:40 de la madrugada, cuando yo sentí que de mi cuerpo, de mi pecho, se desprendió algo tan fuerte que yo pegué un grito demasiado fuerte. Y mi cuerpo quedó según yo, quedó sin vida, pero yo sé que el Espíritu Santo tomó soplo de vida y aliento de vida en mi cuerpo. Mi alma salió. De pronto yo me veo que estoy caminando un túnel negro. Yo tuve mucho miedo porque yo dije: ¿qué es este lugar tan feo que yo no puedo ver? Lo único que yo puedo ver es como que si fuese una luz hasta el fondo, pero demasiado pequeña, como que si hasta el fondo hubiera una puerta. Y yo lloraba, yo gritaba, yo le decía: Señor, ten misericordia de mí, ¿para dónde tú me llevas? Señor, yo sé que ese lugar no me pertenece, yo no voy a ese lugar. Pero de pronto yo siento que alguien gigante está parado frente a mí. Y cuando yo comencé a gritar, yo dije: Señor, no, ese lugar no es para mí. Simplemente me dijo: paz, camina, porque es necesario que tú vayas y veas lo que yo te voy a mostrar. Yo sentí como esa mano fuerte me tomó de mi mano y yo caminaba. ¿Sabe por qué yo caminaba? Porque yo me sentía segura de la mano de mi rey. Yo me sentía como esa mano grande tomaba mi mano y me decía: camina, no temas porque yo estoy contigo. Y yo caminaba cuando de pronto automáticamente caí adentro del infierno. Cuando yo me veo en ese lugar, yo aún más con miedo. Pero yo sabía que el Rey de Reyes estaba al lado mío. En ninguna manera y en ningún momento yo te voy a decir: yo lo vi. No lo vi, pero sí sabía que Él estaba delante, atrás de mí. Yo sabía que Él caminaba atrás de mí. Y cuando yo gritaba, yo decía: tengo miedo, no me sueltes. Yo sentía que su mano me tomaba de mi mano. Cuando yo caigo a ese lugar, yo siento como una cobertura me envolvió. No me quemaba, pero yo sí podía sentir el sufrimiento de cada alma en ese lugar. Yo por un momento yo dije: yo voy a correr y yo voy a salir porque yo no puedo estar aquí.
Comencé a ver las paredes, hermano, esas paredes no tienen fin. Mire, hay almas que se paran en esa pared y quieren escalar para arriba, mas no pueden porque son murallas que no tienen fin. Yo decía la puerta, no había puerta, solo había una por la cual entran, mas no pueden salir. Porque en esa puerta hay dos gigantes que cuando un alma se acerca, son cruzadas con una lanza y regresadas para adentro. Yo lloraba y yo caminaba y el Señor al lado mío. Y yo decía entre mi corazón y con mis labios, Padre, ten misericordia. ¿Cómo es eso, Señor? Le decía, ¿por qué tantas almas hay en este lugar? Y el Señor me decía, camina y mira porque es necesario que tú hables. Que tú digas a voz de trompeta que el infierno es real y nadie te podrá decir que esto es mentira porque tú lo estás viendo. Y yo seguía caminando, hermanito. Y déjame decirte que no solo es un lugar tan horrible donde las almas corren de un lado a otro, hay un desespero de un lado a otro, hay un gemido en todo ese lugar. Las almas buscan la salida, mas no la encuentran, corren, gritan, como que si se arrancaran la piel, se agarran del pelo de la cabeza y dicen, ¿dónde está la salida? Mas no la encuentran. Aquel dolor era inmenso, gritaban de dolor, gritaban de dolor. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué yo camino? ¿Por qué yo estoy aquí? Yo quiero entender. Y lo más terrible, ¿sabes? No es solo eso. Hay un lodo mezclado con sangre, mezclado con carne podrida, mezclado con toda la suciedad que tú te puedas imaginar. Y las almas están hasta las rodillas casi de toda esa suciedad. Y yo te puedo decir que es algo que definitivamente aquí en la tierra no hay un olor como ese. Inmediatamente tú hueles aquella carne que se está quemando en ese lugar. Caminaba y yo le decía, Señor, ayúdame, sácame, yo ya no aguanto. Hermano, yo parecía que solo eran 5 minutos que yo estaba ahí, pero no fueron 5 minutos, fue mucho tiempo. Porque mi alma salió a las 2:40 de la madrugada y yo volví a las 10 de la mañana. Cuando yo iba caminando, yo miro que una mujer se acerca y pasa, y cuando pasa así con mucha velocidad se detiene frente a mí y me dice, Hildita, veniste. Yo me asusté mucho y dije, ¿cómo sabe mi nombre? ¿Veniste a ayudarme? Y yo inmediatamente dije, yo la conozco o me conoce, pero no la reconocí. ¿Sabe por qué yo no la reconocí? Porque estaba envuelta en llamas desde la punta de su dedo del pie hasta la cabeza. Yo sabía que era una figura de mujer, mas no tenía carne. Era casi como que si solo los huesos estaban quemando, y era una llama que ardía, que traspasaba, y esa llama no se apagaba con nada. Cuando ella se detiene frente a mí y me dice, ayúdame, ella quiso agarrarme, ella quiso acercarse, pero cuando ella quiso acercarse y yo estiré mi mano y yo la quería tocar, pero había algo que no me dejó tocarla ni ella a mí. Y yo comencé a decirle, Señor, ¿quién es ella? Yo la conozco. Simplemente me dijo, mira, ¿sabes por qué también has venido a este lugar? Tu esposo me ha hecho una oración repetidas veces y hay una duda en su corazón, y ahora yo también te he traído para que lo veas. Tu esposo dice que a dónde está su madre, y yo te lo estoy mostrando dónde está. ¿Sabe qué pasó con ella? Yo le dije, Señor, según yo tengo entendido que cuando ella murió dijo que ella había recibido a Jesús en su corazón, y todos allá piensan que ella está descansando en paz. Y el Señor me dice, mas no es así. ¿Sabes por qué ella está aquí? Y le digo, no, Señor, yo no sé. ¿Sabes? Sus últimos días de esta mujer en la tierra, visitó brujos, buscó que curarse en brujos. Nunca tuvo temor en su corazón para mí. Nunca me recibió en su corazón de verdad a mí. Y por esa razón ella está en este lugar. Porque yo he dicho en mi palabra que todos los que practican tales cosas no tienen parte conmigo. A mí me dolió tanto.
Y ella me dice, ayúdame. Pero ¿sabe qué, hermanito? Yo no la pude agarrar, ni ella a mí. Yo no sé, pero yo no soportaba. Yo quería salir de ese lugar, porque el sufrimiento, hermanito, que se ve en las almas es grande. A veces lloramos por un hermano que se va y nos ponemos a clamar que regrese. Pero ¿sabes qué? Nos duele. Nos duele cuando clamamos por una alma. Pero sentir ese sufrimiento en ese lugar no se compara con eso. Porque allá es un sufrimiento donde ya no hay consuelo. Es un sufrimiento que no te lo quita nada. El único quien puede es Jesús. Pero estando en vida, estando allá, ya no hay salida. Y te voy a decir otra cosa. El infierno está en el corazón de la tierra, porque bajé, no subí. Yo le dije, Señor, yo ya no aguanto, sácame, porque yo sentía que mi corazón se estremecía. Porque yo cuando vi a esa mujer, había una pena tan grande en su corazón, como lo dice la Biblia. Si usted sigue leyendo lo que leí, también habla del rico que pensaba en sus hermanos. ¿Y sabe cuál es el pensamiento de esa mujer? Pensaba en 2 hijos. Y ella decía, que mi hija no venga aquí, que mi hijo no venga aquí. Que se arrepientan allá porque aquí ya no pueden hacerlo. Esa era la pena más grande que ella sentía por sus hijos. Y el Señor me dice, ve y dile a tu esposo dónde está su madre. Dile a su familia dónde está su madre. Porque ella hasta la fecha de ahora dicen que su madre está descansando. Mentira, su madre no está descansando por los últimos días de su vida. ¿Cómo lo llevó? Cuando el Señor me saca de ese lugar, porque yo ya no soportaba, hermano. Cuando yo veo que me saca como que si fuese una mano gigante, me sacó, entonces yo sentí que me subió a una velocidad demasiado rápida. Cuando yo de pronto me veo en la orilla de un gran campo, yo miraba hasta el fondo, ese campo, ese pasto verde. Con solo ver ese pasto, me daban ganas de entrar, de correr, de saltar a ese lugar. Pero el Señor me dice, no puedes entrar. Porque yo le dije, Señor, yo puedo correr, yo puedo pasar. No, me dice, me dejó en la orilla. Tú vas a regresar. Y cuando tú regreses, sí vas a poder entrar, pero ahora no es el tiempo todavía. Y me dejó en ese lugar. Pero este año, como en el mes de junio, el Señor vuelve a tener misericordia conmigo. Nos unimos en 3 días de ayuno y 3 días de oración. De vigilia, en este lugar. En la primera noche de vigilia, yo me fui para mi casa a fijar a los hermanos, pero ¿saben qué? Había algo en mi corazón que yo no me había llenado. Y cuando yo no me lleno de la presencia del Señor, yo debo de correr porque yo siento que hay un vacío que no se llenó. Y yo me sentía vacía, yo iba a la casa en mi pensamiento, yo le decía, Señor, yo no me llené. Pero cuando yo no me lleno, Él me dice, yo te estoy esperando, porque Él sabe que necesito llenarme. Llego a mi casa como a eso casi de la 1 de la mañana. Mientras nos preparamos para dormir, nos llegó la 1:30. Me acosté, pero de pronto se me fue el sueño totalmente. A mi esposo también. Y yo hablaba con mi esposo y yo le decía, ¿no sentís algo diferente? Y él me decía, no, yo sí. Y cuando él sabe que yo le digo, hay algo que va a pasar, él se asusta. Y yo le digo, no te asustes porque esto es algo bueno. Yo comencé a escuchar, hermanito, en el mundo espiritual, unas lenguas. Como que si eran 3 personajes que hablaban y tenían una plática entre ellos. Y yo escuchaba esos 3 personajes que decían las últimas palabras que yo pude entender. Porque cuando ellos hablaban en diferentes lenguas, mi espíritu se conectaba con ellos. Y yo comenzaba como a soltarme en lenguas también. Y decía, pero ¿qué me pasa? ¿Qué es lo que me está pasando? Y yo comencé a decirle, Señor, yo no entiendo esto. Pero yo quiero que usted me diga que si es usted o no es usted. Porque yo sé que durante estos 3 días que nos hemos levantado con tu pueblo, el enemigo va a querer confundirme también. Las últimas palabras que escuché de esos 3 personajes que dijo, hagámoslo porque ya está, este día ya fue,
hecho para hacerlo. Cuando yo escucho esas palabras, viene la voz del Espíritu Santo y me dice: no te preocupes, porque soy yo. Yo me alegré cuando de pronto, hermanito, yo comienzo y le digo: Señor, muéstrame, dime qué está pasando, porque no lo entiendo todavía. Cuando de pronto, hermano, yo comienzo a ver dos vallados de ángeles que como que si estaban desde mi casa hasta no sé qué, tercer, séptimo cielo, yo no sé. Pero comienzo a ver un vallado a la izquierda y un vallado a la derecha. Y parecía que esa calle era como que si una calle de oro, porque relumbraba todo. Todo era una luz enorme como la luz del sol. Y yo dije: Padre, ¿y aquí qué está pasando? Cuando yo miro que ese vallado de ángeles se hace y están haciendo una reverencia con su rostro agachado y sus manos pegadas como hacia atrás, pero algunos tenían una espada hacia adelante y la tomaban, y comienza como que si un ser grande, un ser supremo venía caminando ese vallado de ángeles, y ellos hacían ese vallado para que el Rey de Reyes caminara. Gloria a Dios. Cuando yo comienzo a ver eso, yo le dije: Padre, ¿qué tú vas a hacer? Y él me dice: yo te dije. 2 semanas atrás el Señor usó una sierva y me dijo que el Señor me iba a volver a llevar al cielo. Y él me dijo: yo te dije una palabra, no solo a ti, sino que te acaba de hablar por mi sierva, que yo te iba a volver a llevar al lugar donde yo te voy a mostrar. Cuando él me dice: ven, se extendió una mano grande, como una túnica blanca hasta la muñeca de la mano, y me extendió su mano. Y él me decía: ven. A la de tercera vez que él me dice: ven, yo le digo a mi esposo: yo me voy con el Señor. Él se asustó porque él pensaba que yo de verdad me iba. Y yo le dije: ¿por qué lloras? Si yo estoy preparada para irme con él, porque yo sé cómo yo he andado delante de su presencia. Y si él me dice que yo me voy con él, yo me voy con él, y no me detengas. Y ahí le digo: yo voy a regresar. Cuando le digo que voy a regresar, él se contentó. Pero cuando él me dice y me tenía su mano extendida, y a la de tercera vez me dice: ven, porque te estoy esperando, hermano, parece que esa mano gigante volvió y sacó mi alma a la 1:30 de la mañana, y yo volví a regresar como a las 3:30 de la mañana. Me tomó y automáticamente yo me quedo y resulto en el mismo lugar donde él me había dejado cuando me llevó al infierno. Cuando yo estoy en ese lugar, escucho la voz que me dice: ahora sí, hija mía, entra, porque ahora sí tú estás preparada para entrar. Corre, salta como corderita de la manada. Mira, hermanito, lo que yo quiero decirte es esto: que cuando tú estás en el cielo, parece que tuvieras la inocencia de una niña de 6 años, de un niño de 6 años. Allá ya no tienes memoria de la tierra. Tú piensas, eres adulto, pero tu mente es como la de un niño. Por eso la palabra dice que el que no naciera y tuviera como un corazón de niño no heredará el reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque allá se vuelve todo niño, los pensamientos, la inocencia de un niño. Allá no hay pecado, allá no piensas en pecado, allá no piensas en tristeza, porque no hay tristeza. De pronto yo me veo como que si yo pensaba como una niña de 6 años. Hermano, yo comencé a correr ese campo. Yo corría, yo me tiraba, yo me levantaba, yo me revolcaba, y todo era gozo, todo era alegría, todo era paz, pero una paz sublime que aquí en el mundo no se tiene esa paz. Y yo me imagino que el Señor solo se reía atrás de mí, porque no lo puedo ver. Simplemente se pone detrás de mí, porque si yo lo veo, yo no regreso. Yo no regreso, porque nadie lo ha podido ver cara a cara como Él es. Su iglesia sí lo va a ver. Aleluya. Un día cuando estemos frente a Él. Y yo comencé a correr, hermanito, cuando yo de pronto me veo una puerta gigante, como que si era una puerta de doble hoja. ¿Sabes de qué te hablo, verdad? Esa puerta era gigante, gigante. Cuando yo me veo en esa puerta, yo dije: tras de esa puerta hay algo mucho más hermoso de lo que mis ojos ven. Yo que quiero entrar a esa puerta. Cuando, hermano, yo le digo: no, yo no puedo entrar a esa puerta.
Porque cuando yo me vi frente a esa puerta, yo me sentí indigna de entrar en esa puerta. Porque yo le dije, no, yo no soy merecedora de pasar esa puerta. Porque yo no soy nadie. ¿Y sabes qué? El Señor me dijo, pasa porque yo te lo estoy permitiendo que pases esa puerta. Porque yo te voy a mostrar lo que yo tengo para mi pueblo. Mi pueblo piensa que es mentira lo que yo tengo preparado para él. Y cuando yo pasé esa puerta, hermano, yo caí al piso. ¿Sabe por qué? Porque estaba preparada un gran salón enorme, unas mesas enormes. Inmediatamente mi corazón pensó y yo dije, es aquí donde se va a celebrar la cena del Cordero. ¿Sabes por qué yo pensé eso? Porque yo podía ver cómo esas mesas grandes, hermanos, son unas filas de mesas. Solo es, tú le ves el principio, pero no le puedes ver el fin. Esa mesa hay un plato, hay una copa, hay cubierto. ¿Y sabes cuál es lo más hermoso? Que todo es de oro. Hay una silla en cada plato y todo es de oro. En el respaldo de la silla tiene el nombre de cada uno. Y a mí me impactó todo eso. Yo le decía, Señor, dentro de mi corazón entró algo que decía, y yo tendré un lugar aquí. Pero en ningún momento me lo contestó. ¿Por qué? Él lo sabe. Pero de pronto mis ojos se fijaron en una silla. Y me dice, ¿tú ves el nombre de esa silla? Y le digo, sí, lo puedo leer. ¿Y tú sabes quién es? No, porque hay muchos nombres parecidos. Dime quién es. Esa silla decía Carmen. ¿Y tú sabes quién es Carmen? Sí, yo sé quién es. ¿Sabes por qué yo tengo ese lugar para mi sierva? Porque mi sierva se quita el bocado de la boca y se lo da al que no tiene. A ella no le importa quedarse sin nada y dárselo al que lo necesita. A ella no le importa quedarse sin nada para su familia, pero ella lo da. ¿Y sabe cuál es lo más hermoso? Que ella lo da sin tener nada a cambio. Y eso es lo que yo quiero de mi pueblo, que lo den sin esperar nada a cambio, porque el galardón está aquí y no está en la tierra para mi pueblo. Aleluya. Y yo me gozaba mucho, porque en mi corazón dije, sí, Señor, yo sé que ella se lo merece así. Y yo comenzaba a ver, hermanito, pero ¿sabe cuál fue lo más impactante? Que el Señor me dijo, dile a mi pueblo que todo está preparado ya, que ya no hay más tiempo para perder, que el que está viviendo una doble vida tiene que tomar una determinación. ¿Conmigo o no? Esto es lo que yo tengo para mi pueblo. Y mi pueblo piensa que mi palabra es mentira, lo que yo digo, las promesas que yo les tengo. Aquí yo tengo galardón para mi pueblo. Y ya no hay más tiempo para perder. Mi pueblo, decía el Señor, aún vive una doble vida, pensando que yo no voy a ir a la tierra por mi pueblo, pensando que yo de verdad ya me olvidé y que yo no voy por mi pueblo. Mi pueblo está pensando eso. Pero ven, me dijo, y dile que todo esto es verdad, que yo no miento, que todo es verdad. Cuando de pronto un ángel grande agarró una jarra de oro grande y comenzó a llenar todas las copas de la mesa de vino. Y usted quizá me dirá, ¿y cómo sabe que es vino? Yo estaba viendo que era vino. Mira, me dijo, yo le prometí a mi pueblo que nunca yo iba a tomar el vino hasta que ellos estén aquí. Aleluya. Y hasta este momento yo he cumplido con mi pueblo, porque yo lo voy a hacer cuando estén aquí, porque yo voy ya pronto por mi pueblo. Y ¿sabe qué, hermanito? Todas las copas fueron llenas del vino. Cuando de pronto en mí entró algo y le dije, Señor, pero dime el tiempo,
Dime cuánto tiempo le falta a tu pueblo para que venga y se encuentre contigo. Dime cuánto para yo decirle a tu pueblo que el que no está preparado aún tiene un poco tiempo para hacerlo. El Señor me responde y me dice: mira el reloj. Había un reloj en la pared. ¿Y sabes cuánto tiempo tenía ese reloj? La aguja estaba en el 12, la más pequeña, y la grande que da los minutos y los segundos estaba como que faltara 5 para las 12. Pero esa agujita no estaba literalmente ya en el 5, estaba como en el 4 y medio. Ese es el tiempo que aún tiene mi pueblo, porque yo ya voy por él y yo no miento. Mire, hermanito, yo me doy la vuelta y cuando yo veo coronas, pero unas coronas hermosas, con todos colores de piedra, adornadas, y me dijo: mira lo otro que yo tengo para mi pueblo, porque aquí va a ser mi pueblo galardonado. Es aquí donde mi pueblo va a ser galardonado. Y ¿sabes qué, hermanito? Yo te aseguro, por lo que mis ojos vieron, que ni siquiera esa Miss Universo se ha podido poner una corona como la que el Señor tiene para usted y para mí. Amén. Ni siquiera ella, ni siquiera la reina de Inglaterra de no sé qué, no se la ha puesto. Te lo aseguro que no se la ha puesto. Es una corona enorme, con muchas perlas preciosas, que solo tú la ves y tus ojos te impactan. Ahora imagínate que la tuvieras en tu cabeza. Habían vestiduras. Y el Señor me dice: pero ¿sabes qué va a pasar? Cuando yo vaya por mi pueblo, algunas coronas de estas se van a quedar vacías. Algunas vestiduras de estas no va a llegar el cuerpo que la va a tomar. Porque mi pueblo no me está esperando. Mi pueblo no está preparado y yo voy ya. Y no tardo. Y no es mentira que yo ya me olvidé como mi pueblo piensa. Yo voy ya. Salí de ese lugar. Cuando salgo de ese lugar, ¿sabes qué pasa? Hay un río de agua cristalina. Ese río, tú miras y ves hasta lo profundo de abajo. Y me dice: ve y sumérgete. Ni siquiera me dijo 2 veces. Yo no me sumergí, hermano. Yo no pude. ¿Sabe por qué? Porque quizás el Señor esperaba que yo me metiera con una delicadeza a sumergirme. Y yo me tiré un clavado. ¿Tú sabes qué es un clavado? Me tiré como que si esa agua se iba. Y caera como caera. Yo dije: pero ¿cómo yo me tiré así? Pero si yo no puedo nadar. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera tragué agua. Simplemente me mojé y volví a salir. Y el Señor se sentó conmigo en la orilla de ese río. Y me dice: pon mucha atención lo que yo te voy a mostrar ahora. Mira lo que va a pasar cuando yo levante a mi pueblo. Muchos pastores se van a quedar. Muchos evangelistas se van a quedar. Muchos que predican mi palabra se van a quedar. Y yo me puse a llorar, porque yo le dije: ¿cómo está eso? No son tus pastores, no son tus siervos que predican tu palabra. ¿Sabes por qué se van a quedar? Porque han dejado que el orgullo y la vanagloria entren a su corazón y se olvidan de ser humildes.